Me llamo Armando y soy de un pequeño pueblo al norte de Puebla, cerca de Jicotepec. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre, y hasta el día de hoy no puedo dormir tranquilo. Todo comenzó cuando mi papá falleció. Él me dejó 5 hectáreas de cafetal, tierras que había trabajado toda su vida. Yo vivía en la ciudad de Puebla con mi esposa, llevaba años ahí, y la verdad nunca me gustó el campo. Soy más de ciudad, siempre lo fui. Pero cuando papá murió, no tuve opción. Alguien tenía que hacerse cargo de esas tierras. Regresé al pueblo sin saber en qué me estaba metiendo. Cuando llegué, descubrí que había una familia viviendo en un pedacito de la propiedad. Mi papá les había prestado ese espacio desde hacía muchos años. Era don Beto, su esposa y su hijo como de 15 años. Eran gente humilde que habían construido una choza pequeña ahí mismo donde sembraban. Al principio no le di importancia, pensé que podríamos arreglar las cosas de buena manera, pero pronto empecé a escuchar cosas extrañas sobre don Beto en el pueblo. La gente decía que era un hombre raro, muy raro. Los vecinos contaban que lo habían visto comiendo carne cruda. Salía a cazar y cuando atrapaba aves, se las comía sin cocinar. Solo les arrancaba las plumas y así, crudas, se las metía a la boca. Me daba escalofríos solo de escucharlo, pero lo peor era lo que pasaba por las noches. Decían que don Beto cambiaba, que algo tomaba control de él. Se volvía agresivo, violento. Algunos vecinos juraban que habían visto a su propio hijo encadenándolo dentro de la choza para protegerse de él. Yo no quería creer esas historias. Pensé que eran puras habladurías del pueblo, ya saben cómo es la gente en los pueblos pequeños, siempre inventando cosas. Pero tenía que tomar una decisión. No podía seguir haciéndome cargo del cafetal. Mi esposa estaba sola en la ciudad y yo no podía abandonarla. Además, como ya les dije, el campo nunca fue lo mío. Así que decidí vender las tierras. Conseguí un comprador que ofrecía buen precio, pero con una condición. Quería las tierras completamente libres, sin nadie viviendo ahí. Fue entonces cuando tuve mi primer enfrentamiento con don Beto. Le expliqué la situación. Le dije que iba a vender y que necesitaba que él y su familia buscaran otro lugar. Le di 2 meses para que se organizara. Pensé que era tiempo suficiente, que lo entendería. Pero me equivoqué. Don Beto se puso furioso. Me gritó que él tenía derecho a ese pedazo de tierra, que había cuidado el rancho durante años, que mi papá le había prometido que podía quedarse. Yo lo vi diferente. Para mí, eso era un intento de quedarse con algo que no le pertenecía, de apropiarse a la fuerza de mis tierras. La discusión se puso tensa. Le repetí que tenía 2 meses ni un día más, que el comprador no quería intrusos y yo tampoco iba a permitirlos. Don Beto me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Había algo en esa mirada que me heló la sangre. Se dio la media vuelta y mientras se alejaba, lo escuché murmurar palabras que no entendí bien. Sonaban como una maldición. 3 días después pasó algo que todavía me hace despertar sudando en las noches. Eran como las 5 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir. Yo estaba acarreando agua en mi camioneta para fumigar unas plantas que tenían plaga. Hacía frío y había neblina. El cafetal estaba en silencio. Solo se escuchaban los pájaros empezando a cantar. Estaba bajando los botes de agua cuando escuché un gruñido. Venía de detrás de un matorral. Al principio pensé que era un perro callejero, de esos que andan buscando comida. No le di importancia y seguí con lo mío. Pero luego lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Mucho más cerca. Sentí que algo estaba justo detrás de mí. Cuando volteé, lo que vi me dejó paralizado. No era un perro normal. Era una bestia enorme, del tamaño de un becerro. Tenía el pelaje completamente negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Su trompa estaba abierta, mostrando unos colmillos enormes y blancos como la prensa de una máquina. Sus ojos brillaban con un color rojizo que no era natural. No tuve tiempo de reaccionar. La bestia se abalanzó sobre mí y me dio un zarpazo en el costado. Sentí como sus garras rasgaban mi camisa y arrancaban un pedazo de piel y carne de mi lado izquierdo. El dolor fue instantáneo, como si me hubieran metido hierro caliente en las costillas. Grité y caí al suelo. La sangre empezó a empapar mi ropa. La bestia gruñó de nuevo,
un sonido que venía desde lo más profundo de su garganta. No era un gruñido de perro, era algo diferente, algo que sonaba casi humano mezclado con animal. Me preparé para otro ataque. Pensé que ese era mi fin, pero entonces, no sé de dónde saqué fuerzas, me levanté como pude y corrí hacia la camioneta. Cada paso era una agonía. Sentía como la sangre corría por mi costado, empapando mis pantalones. Llegué a la camioneta, abrí la puerta de un jalón y me subí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave. La bestia venía corriendo detrás de mí. La veía por el espejo. Sus patas golpeaban el suelo con una fuerza que hacía temblar la tierra. Arranqué justo cuando la cosa llegaba a la camioneta. Escuché cómo sus garras raspaban la puerta del conductor. Pisé el acelerador a fondo y salí de ahí derrapando. Por el espejo retrovisor vi cómo la bestia se quedaba en medio del camino, mirándome. Juro que en sus ojos había algo de inteligencia, algo que me decía que sabía exactamente quién era yo. Manejé como loco hasta el centro de salud del pueblo. Iba dejando un rastro de sangre en el asiento. Me sentía mareado, débil. Pensé que me iba a desmayar en el camino, pero tenía que llegar. Cuando por fin estacioné frente al centro de salud, casi me caigo al bajarme. Unos señores que estaban afuera me vieron y corrieron a ayudarme. Me metieron de emergencia. Había perdido mucha sangre. Los doctores me curaron la herida. Tuvieron que darme puntos, muchos puntos. La bestia me había arrancado un buen pedazo de carne. Mientras me cosían, uno de los enfermeros me preguntó qué me había pasado. Le dije que un perro me había atacado, pero vi en su cara que no me creía. Las marcas eran demasiado grandes. Las garras habían penetrado muy profundo. Me dejaron internado esa noche por precaución. No le avisé a mi esposa para no preocuparla. Pasé toda la noche despierto pensando en lo que había visto. Esa cosa no era un perro normal, de eso estaba seguro. Pero entonces, ¿qué era? Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Al día siguiente me dieron de alta. Lo primero que hice fue ir a visitar a don Clemente. Él había sido compadre de mi papá y era vecino de la parcela. Si alguien sabía algo sobre lo que pasaba en esas tierras, era él. Lo encontré en su casa, sentado en el portal tomando café. Cuando me vio llegar cojeando y con el vendaje asomándose por debajo de la camisa, se levantó preocupado. Le conté todo. Le describí la bestia, el ataque, todo. Don Clemente me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, se quedó callado un buen rato, mirando su taza de café como si ahí estuviera la respuesta. Finalmente habló, y lo que me dijo me dejó helado. Me dijo que don Beto era un nahual. Yo había escuchado esas historias de niño, leyendas que contaban los abuelos sobre personas que podían transformarse en animales. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero don Clemente hablaba muy en serio. Me explicó que los nahuales existen desde tiempos antiguos. Son personas que tienen la habilidad de convertirse en animales, generalmente en perros grandes y negros como el que yo había visto. Lo hacen en las noches, cuando la oscuridad los protege. Don Clemente dijo que había escuchado rumores sobre don Beto desde hacía años, pero nadie se atrevía a decir nada directamente. Por eso la gente del pueblo lo evitaba. Por eso decían que su propio hijo tenía que encadenarlo, porque en las noches don Beto se transformaba en esa bestia. Y ahora me había atacado a mí porque no quería salirse de las tierras. Era su forma de advertirme, de decirme que no me metiera con él. Don Clemente me miró directo a los ojos y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que esa había sido solo una advertencia, que la próxima vez la bestia no se detendría, que si yo insistía en sacar a don Beto de las tierras, él volvería a atacar. Y la siguiente vez no sería solo un zarpazo en el costado. Salí de la casa de don Clemente más asustado que nunca, pero también estaba furioso. Esas eran mis tierras, mi herencia. No iba a dejar que nadie me amenazara, nahual o lo que fuera. Tenía una familia que mantener, un comprador esperando. No podía echarme para atrás ahora, pero también sabía que no podía enfrentarme solo a esa cosa. Durante 2 días estuve dándole vueltas al asunto. No dormía, apenas comía. La herida en mi costado me dolía constantemente.
recordándome lo que esa bestia era capaz de hacer. Pensaba en mi esposa esperándome en la ciudad, sin saber el peligro en el que estaba. Entonces tomé una decisión de la que hasta hoy no sé si arrepentirme o no. Alguien en el pueblo me recomendó a un hombre. No me dijeron su nombre, solo que era alguien que resolvía problemas difíciles. El tipo de problemas que la policía no puede o no quiere resolver. Por una cantidad de dinero, este hombre hacía trabajos especiales. Trabajos de los que no se habla. Me conseguí su contacto y nos reunimos en un lugar apartado. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles sobre nahuales ni bestias. Solo le dije que había un hombre en mis tierras que se negaba a salir y que me había atacado, que necesitaba que desapareciera, de la manera que fuera, que yo solo quería vender mis tierras en paz y regresar con mi familia. El hombre me pidió una cantidad de dinero. Era mucho, pero yo estaba desesperado. Acepté pagar lo que me pidió. No hice preguntas sobre cómo lo haría ni cuándo. Él solo me dijo que en unos días el problema estaría resuelto y que yo no debía buscar más contacto con él. Me entregó un número de cuenta, hice la transferencia de la mitad del dinero como anticipo y nos despedimos. Durante los siguientes 6 días viví con un nudo en el estómago. No volví al cafetal. Me quedé en el pueblo, en un pequeño hotel. Cada noche me despertaba sudando, soñando con esa bestia negra atacándome de nuevo. Me revisaba el vendaje constantemente, viendo cómo la herida iba sanando lentamente. Pero las cicatrices iban a quedar para siempre, tanto en mi piel como en mi mente. El 7º día me despertó el ruido de sirenas. Me asomé por la ventana del hotel y vi que había movimiento en el pueblo. Gente corriendo, hablando en grupos. Salí a preguntar qué pasaba y un vecino me dio la noticia. Habían encontrado el cuerpo de Don Beto tirado en un barranco, del otro lado del pueblo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Dicen que unos señores que iban a cortar leña lo encontraron. El cuerpo había caído por una pendiente bien pronunciada. Las autoridades llegaron, hicieron sus investigaciones básicas. En pueblos como ese, cuando alguien aparece en un barranco, generalmente lo catalogan como accidente. Don Beto pudo haber estado tomado, pudo haber resbalado. Esas cosas pasan. Nadie hizo muchas preguntas. Completé el pago al hombre como habíamos acordado. Nunca volví a saber de él ni busqué más contacto. El trabajo estaba hecho y yo solo quería olvidarme de todo esto. Pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma semana, la esposa y el hijo de Don Beto empacaron sus cosas y se fueron de la choza. No dijeron a dónde iban ni se despidieron de nadie. Simplemente desaparecieron del pueblo una madrugada. Pensé que con eso todo había acabado, que por fin podría vender las tierras y regresar a mi vida normal. Qué equivocado estaba. Unos días después fui con uno de mis trabajadores a revisar la choza para destruirla. Necesitaba dejar las tierras completamente limpias para el comprador. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, moviéndose con el viento. Adentro estaba todo revuelto, ropa tirada, trastes sucios, cenizas en el fogón. Pero había algo más. En una de las paredes, clavado con un clavo oxidado, había un pedazo de cartón. Me acerqué a verlo y sentí cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. Había un mensaje escrito con carbón, con letras grandes y temblorosas. Decía exactamente esto: sabemos que fuiste tú, me las pagarás con la misma moneda. Las manos me empezaron a temblar. Era una amenaza directa. El hijo de Don Beto sabía que yo había tenido algo que ver con lo que le pasó a su papá. No sé cómo lo supo, quizás lo intuyó, quizás alguien habló, pero lo sabía, y me estaba amenazando. En ese momento solo pude pensar en una cosa: mi esposa. Ella estaba sola en la ciudad, sin saber nada de lo que había pasado. Era lo único que amaba en este mundo, lo único que me importaba de verdad. Y ahora podía estar en peligro por mi culpa. El hijo de Don Beto podía ir tras ella para vengarse, para hacerme pagar por lo que le había hecho a su padre. El miedo me invadió como nunca antes. No era miedo por mí, era miedo por ella. Arranqué el cartón de la pared y salí corriendo de esa choza maldita. Le dije al trabajador que quemara todo, que no dejara nada en pie. Esa misma tarde empecé a hacer llamadas para vender las tierras lo más rápido posible. Ya no me importaba el precio. El comprador original ofrecía una buena cantidad,
pero el proceso iba a tardar semanas. No podía esperar tanto. Encontré a otro comprador que me ofreció mucho menos, casi la mitad del valor real de las tierras. Pero podía cerrar el trato en 3 días. Acepté sin pensarlo 2 veces. Firmé los papeles, recibí el dinero y me largué de ese pueblo como alma que lleva el diablo. No me despedí de nadie, ni siquiera de don Clemente. Solo quería poner la mayor distancia posible entre yo y ese lugar maldito. Manejé de regreso a la ciudad sin parar. Fueron más de 3 horas de camino, pero las hice en 2:30. Cuando llegué al departamento y vi a mi esposa, la abracé tan fuerte que ella se asustó. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan alterado. Le dije que solo la había extrañado mucho, que había sido una semana muy difícil. No le conté nada de lo que había pasado. Hasta el día de hoy ella no sabe nada sobre la bestia negra, sobre don Beto, sobre el hombre que contraté. No sabe que su vida estuvo en peligro por decisiones que yo tomé. Y prefiero que siga así. Hay cosas que es mejor no saber. Pasaron las semanas y yo seguía nervioso. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del edificio, me asomaba por la mirilla. Tenía miedo de que el hijo de don Beto me hubiera seguido, de que apareciera una noche para cumplir su amenaza. Pero no pasó nada. Los meses fueron pasando y todo parecía haber quedado atrás. La herida en mi costado sanó, aunque las cicatrices quedaron bien marcadas. 3 líneas profundas que me recuerdan cada día lo que pasó. Cuando mi esposa me preguntó por ellas, le dije que había tenido un accidente en el cafetal, que un alambre de púas me había rasgado. Ella me creyó, o al menos no preguntó más. Han pasado ya varios años desde aquello. Nunca volví a ese pueblo cerca de Jicotepec. Ni siquiera paso cerca cuando viajo por esa carretera. Prefiero dar la vuelta, aunque me tome horas más de camino. Solo de pensar en esas tierras se me revuelve el estómago. A veces me pregunto si hice lo correcto. En las noches, cuando no puedo dormir, me pongo a pensar en don Beto. Era un hombre extraño, sí, pero también era un padre de familia. Tenía una esposa y un hijo que dependían de él. Vivían en la pobreza, pero era lo único que tenían. Y yo les quité todo por unas tierras que al final vendí casi regaladas. Pero entonces recuerdo esa bestia. Recuerdo sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Recuerdo el dolor cuando sus garras me arrancaron la carne. Recuerdo el terror que sentí pensando que iba a terminar despedazado en medio del cafetal. Y entonces ya no sé qué pensar. Don Clemente tenía razón cuando me dijo que era un nahual. He investigado sobre eso desde entonces. He leído historias. He hablado con gente que sabe de estas cosas. Los nahuales existen, no son solo leyendas. Son personas que tienen un pacto con fuerzas que no entendemos, que pueden tomar la forma de animales. La mayoría se convierte en perros negros, pero también hay quienes se vuelven jaguares, coyotes o aves. Dicen que ese poder se hereda de generación en generación, y eso es lo que más me quita el sueño. Porque si don Beto era un nahual, existe la posibilidad de que su hijo también lo sea, que haya heredado esa habilidad de transformarse, que esté esperando el momento adecuado para cumplir su amenaza. He tomado precauciones. Me mudé con mi esposa a otra colonia de la ciudad. No le dije el verdadero motivo, solo que quería un lugar más tranquilo. Instalé cámaras de seguridad alrededor del edificio. Tengo 2 perros guardianes que duermen en el patio. Y siempre, reviso que las puertas estén bien cerradas antes de dormir. Mi esposa piensa que me volví paranoico después de la experiencia en el pueblo. No le falta razón. Cada vez que veo un perro negro en la calle, el corazón se me acelera. Una vez, hace como 2 años, vi uno enorme cerca de la casa. Me quedé paralizado, observándolo desde la ventana. El animal me miró directamente, como si supiera que yo estaba ahí. Se quedó parado unos segundos que me parecieron eternos, y luego siguió caminando. Esa noche no dormí nada. También hay ocasiones en que siento que alguien me observa. Voy caminando por la calle y de repente tengo esa sensación de que hay ojos clavados en mi espalda. Volteo rápidamente, pero nunca veo nada fuera de lo normal. Solo gente común haciendo su vida normal, pero la sensación no se va. A veces me arrepiento de haber vendido esas tierras. Pienso que si simplemente las hubiera abandonado, si hubiera dejado que don Beto y su familia se quedaran ahí, nada de esto habría pasado. Estaría viviendo tranquilo,
sin miedo, sin ver bestias negras en cada esquina. Pero luego me doy cuenta de que ya era demasiado tarde desde el momento en que regresé al pueblo. Don Beto no iba a permitir que nadie le quitara esas tierras. Él ya había tomado la decisión de atacarme, de advertirme de la forma más violenta posible. Si yo hubiera dado marcha atrás, habría vivido con el miedo de que en cualquier momento volviera a atacar, o peor, que atacara a mi esposa. No tenía opción. Eso es lo que me digo cada vez que las dudas me invaden. Que no tenía opción, que fue en defensa propia, que cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sé que lo que hice no tiene justificación. Le quité la vida a un hombre. No importa que fuera un nahual, no importa que me hubiera atacado. Al final del día, Don Beto era un ser humano. Tenía familia, tenía sentimientos, tenía derecho a vivir. Y yo le pagué a alguien para que le quitara ese derecho. Cargo con eso todos los días. Mi esposa nota que he cambiado. Me pregunta si estoy bien, si algo me preocupa. Le digo que es el trabajo, que es el estrés de la ciudad. Ella me cree porque me ama y porque no tiene razón para dudar de mí. Pero yo sé la verdad. Sé que nunca voy a poder borrar lo que hice. Las cicatrices en mi costado son un recordatorio constante. Me baño y ahí están. 3 líneas gruesas y rosadas que nunca van a desaparecer. A veces las toco y recuerdo ese momento exacto cuando la bestia me atacó. El dolor, el miedo, la certeza de que iba a morir ahí solo en medio del cafetal, pero también me recuerdan lo que vino después, la decisión que tomé, el dinero que pagué, el cuerpo en el barranco, la amenaza en el pedazo de cartón. Todo está conectado. Una cosa llevó a la otra. Y yo fui el que puso todo en movimiento. No sé si el hijo de Don Beto algún día vendrá a cobrar venganza. No sé si él también es un nahual esperando el momento perfecto para atacar. No sé si la amenaza que dejó escrita era real, o solo palabras de un hijo dolido por la pérdida de su padre. Han pasado años y no ha pasado nada, pero eso no significa que nunca vaya a pasar. Los nahuales son pacientes. Eso me dijo alguien que sabe de estas cosas. Me dijo que ellos pueden esperar años, incluso décadas, para tomar venganza, que nunca olvidan y nunca perdonan, que cuando menos lo esperas, cuando ya has bajado la guardia, es cuando atacan. Así que yo sigo esperando. Sigo revisando las puertas cada noche. Sigo sobresaltándome con los perros negros. Sigo sintiendo esa mirada invisible en mi espalda. Y voy a seguir así probablemente por el resto de mi vida. Esta es mi condena. No es la cárcel ni un juicio. Es vivir con el miedo constante de que en cualquier momento, en cualquier lugar, una bestia negra puede aparecer de entre las sombras para terminar lo que empezó aquella madrugada en el cafetal. Y la parte más terrible es que si eso llega a pasar, sé que me lo tendré merecido. Porque al final, yo fui quien empezó todo esto. Yo fui quien tomó la decisión de hacer desaparecer a Don Beto. Yo fui quien puso el precio a una vida humana. Y ahora vivo cada día sabiendo que esa decisión puede regresar para destruirme en cualquier momento. Me llamo Armando. Soy de un pueblo cerca de Jicotepec, en el norte de Puebla. Y esta es mi historia. La historia de cómo una herencia se convirtió en una maldición. La historia de cómo el miedo y la desesperación me llevaron a hacer algo imperdonable. La historia de un hombre que enfrentó a un nahual y ganó la batalla, pero perdió mucho más en el proceso. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguna vez tienes que elegir entre tu seguridad y la vida de otro, piénsalo muy bien, porque las decisiones que tomamos nos persiguen para siempre. Y algunas veces esa persecución no es solo mental, no es solo culpa o remordimiento. A veces es real, con garras afiladas y ojos rojos brillando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para cobrarse lo que le debes. Yo lo sé, yo lo vivo cada día, y seguiré viviendo con ese miedo hasta el día en que la bestia regrese, o hasta el día en que yo muera, lo que suceda primero. Me llamo Augusto, soy de un pueblo pequeño aquí en México, y lo que voy a contar es algo que me ha perseguido todos estos años, algo que no puedo quitarme de la cabeza, ni de día ni de noche. Esta es mi historia, la historia de mi hijo Horacio, y de cómo todo se volvió una pesadilla. Todo empezó hace unos años,
cuando Horacio tenía apenas 12 años. Era un niño normal, alegre, le gustaba jugar fútbol con sus amigos en la calle. Pero un día, sin razón alguna, comenzó a sentirse mal. Al principio, pensamos que era una gripa común, ya saben, esas que dan en época de frío. Le di té de limón, lo abrigué bien, pero nada funcionaba. Pasaron los días y Horacio empeoraba. Dejó de comer, ya no quería levantarse de la cama. Su piel se puso pálida, casi gris. Lo llevé al doctor del pueblo, y el doctor me dijo que no sabía qué tenía, que mejor lo llevara a la ciudad, a un hospital más grande. Así lo hice. Vendí mi camioneta para pagar los estudios, las consultas con especialistas. Me endeudé con quien pudo prestarme dinero. Los doctores de la ciudad tampoco encontraban nada. Decían que sus análisis salían normales, pero mi hijo se estaba consumiendo frente a mis ojos. Cada día estaba peor. Dejó de hablar, su cuerpo empezó a torcerse, sus manos se deformaron como garras. Era como si algo lo estuviera devorando por dentro. Yo me quedaba junto a su cama toda la noche, llorando, pidiéndole a Dios que me dijera qué hacer. Gasté todo lo que tenía. Vendí mi casa, mis herramientas, todo. Nos fuimos a vivir con mi hermana Rosa, aquí en el pueblo. Ella fue quien me habló de Dago. Me dijo que conocía a un hombre que podía ayudar cuando los doctores ya no podían hacer nada. Al principio me negué. Yo soy católico, voy a misa los domingos, y esas cosas de brujos siempre me parecieron del demonio. Pero cuando ves a tu hijo agonizar, cuando lo ves sufrir y nadie puede ayudarlo, uno está dispuesto a hacer lo que sea. Rosa me insistió. Me contó que Dago había ayudado a mucha gente del pueblo con problemas que nadie más podía resolver. Me dijo que él trabajaba con cosas oscuras, sí, pero que era efectivo. Yo tenía miedo, pero también tenía más miedo de perder a Horacio. Una noche, después de ver a mi hijo retorcerse de dolor en su cama, tomé la decisión. Le dije a Rosa que me llevara con Dago. La casa de Dago estaba en las afueras del pueblo, casi escondida entre los árboles. Era una casa vieja, de adobe, con las ventanas tapadas con cortinas negras. Cuando Rosa tocó la puerta, tardaron en abrir. Finalmente salió un hombre alto, delgado, de unos 50 años. Tenía el cabello largo y negro, ojos oscuros que parecían ver a través de uno. Me miró de arriba a abajo y sin decir palabra nos dejó pasar. Adentro olía raro, como a hierbas quemadas y algo más que no pude identificar. Había velas por todos lados, imágenes extrañas en las paredes, cosas que nunca había visto. Dago nos hizo sentar y me preguntó qué necesitaba. Le conté todo sobre Horacio, sobre su enfermedad, sobre cómo los doctores no encontraban nada. Él escuchó en silencio, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Cuando terminé de hablar, Dago cerró los ojos por un momento como si estuviera pensando o sintiendo algo. Luego me miró directo a los ojos y me dijo que podía ayudar a mi hijo, pero que había un precio. No hablaba de dinero. Me dijo que lo que haría requería fuerzas de otro mundo, que habría consecuencias. Le pregunté qué tipo de consecuencias, pero solo me dijo que si quería salvar a Horacio, tenía que confiar en él y no hacer preguntas. Yo estaba desesperado. No me importaba nada más que salvar a mi hijo. Le dije a Dago que sí, que hiciera lo que tuviera que hacer. Él asintió y me dijo que trajera a Horacio esa misma noche. Rosa me ayudó a llevar a mi hijo en brazos hasta la casa de Dago. Horacio ya casi no pesaba nada, estaba como un esqueleto cubierto de piel. Cuando llegamos, Dago ya tenía todo preparado. En el centro de la habitación principal había dibujado una estrella grande en el suelo, con algo que parecía sal o tiza blanca. Alrededor de la estrella había velas negras y rojas, todas encendidas. El olor a hierbas quemadas era más fuerte que antes. Me pidió que acostara a Horacio en el centro de la estrella, boca arriba. Lo hice con mucho cuidado. Mi hijo apenas respiraba. Tenía los ojos entreabiertos, pero no parecía ver nada. Dago me pidió a mí y a Rosa que nos quedáramos en una esquina y que no hiciéramos ningún ruido, que no nos moviéramos sin importar lo que viéramos o escucháramos. Yo asentí, aunque el miedo me estaba comiendo por dentro. Dago comenzó a caminar alrededor de la estrella.
murmurando palabras que yo no entendía. No era español, no era inglés. Era algo más antiguo, algo que sonaba como si viniera de muy lejos en el tiempo. Su voz se fue haciendo más fuerte, más intensa. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento en la habitación. Yo sentí un frío que me caló hasta los huesos. Entonces Dago sacó una botella con un líquido oscuro y empezó a rociar a Horacio con ese líquido mientras seguía con sus cánticos. Mi hijo empezó a moverse, a retorcerse en el suelo. Yo quise correr hacia él, pero Rosa me sujetó del brazo. Me recordó que Dago nos había dicho que no nos moviéramos. Las lágrimas me corrían por la cara mientras veía a mi hijo sufrir. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación quedó completamente oscura. Solo se escuchaba la voz de Dago y los gemidos de Horacio. Yo temblaba de miedo. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. De repente, las velas se encendieron solas, todas al mismo tiempo. Dago había terminado. Estaba de rodillas, sudando, respirando con dificultad como si hubiera corrido durante horas. Me acerqué a Horacio. Estaba dormido, pero respiraba mejor. Su piel ya no se veía gris, tenía algo de color. Dago me dijo que lo llevara a casa, que en 3 días estaría mejor. Me cobró muy poco dinero, casi nada. Eso me pareció extraño, pero no pregunté nada. Solo quería llevarme a mi hijo de ahí. Los siguientes 3 días fueron de angustia. Horacio durmió casi todo el tiempo, pero poco a poco empezó a despertar. Al tercer día, abrió los ojos y me habló. Me dijo que tenía hambre. Yo lloré de felicidad. Mi hijo estaba vivo. Estaba mejorando. En 1 semana ya podía levantarse de la cama. En 2 semanas caminaba solo. Era un milagro. Lo llevé de nuevo al hospital para que lo revisaran. Los doctores no podían creer lo que veían. Me preguntaban qué había pasado, qué tratamiento le había dado. Yo les dije que solo había rezado mucho, que no había hecho nada especial. Ellos revisaron todos sus estudios anteriores y no entendían cómo un niño que estaba tan mal ahora estaba completamente sano. Yo tampoco lo entendía, pero estaba feliz. Pasaron los meses y Horacio siguió bien. Volvió a la escuela, volvió a jugar con sus amigos. Todo parecía normal otra vez. Yo conseguí trabajo en una tienda y empecé a ahorrar para conseguir una casa propia de nuevo. La vida estaba volviendo a la normalidad, pero entonces empecé a notar cosas extrañas en Horacio. A veces lo encontraba hablando solo en su cuarto, en ese idioma raro que Dago había usado. Cuando le preguntaba qué decía, me miraba confundido y me decía que no había dicho nada. Por las noches lo escuchaba caminar por la casa, murmurar cosas. Una vez lo encontré dibujando símbolos extraños en un cuaderno, símbolos que se parecían a la estrella en la que Dago lo había acostado. Le pregunté a Horacio dónde había visto esos símbolos, quién le había enseñado a dibujarlos. Él me dijo que nadie, que simplemente aparecían en su cabeza, que sentía que tenía que dibujarlos. Eso me preocupó mucho. Fui a hablar con Rosa, le conté lo que estaba pasando. Ella me dijo que tal vez debía llevar a Horacio con el padre Tomás, el sacerdote del pueblo, para que lo bendijera. Así lo hice. El padre Tomás nos recibió en la iglesia. Le expliqué todo sin contarle lo de Dago porque me daba vergüenza admitir que había recurrido a un brujo. Cuando el padre intentó bendecir a Horacio con agua bendita, mi hijo se puso muy nervioso. Empezó a sudar, a temblar. El padre Tomás me miró con preocupación y me preguntó qué había hecho realmente para curar a mi hijo. Yo no pude mentirle más y le conté todo sobre Dago y el ritual. El padre se puso muy serio. Me dijo que había cometido un error muy grave, que había abierto una puerta que no debía abrirse. Me explicó que cuando uno hace tratos con las fuerzas oscuras, siempre hay un precio que pagar. Me dijo que rezara mucho, que mantuviera a Horacio cerca de la iglesia, que lo alejara de cualquier cosa que tuviera que ver con lo que Dago había hecho. Intenté seguir sus consejos. Llevaba a Horacio a misa todos los domingos. Rezábamos el rosario en casa todas las noches. Pero las cosas empeoraron. Horacio empezó a cambiar. Ya no era el mismo niño alegre de antes.
Se volvió callado, distante. Pasaba horas encerrado en su cuarto. Cuando cumplió 15 años empezó a salir de noche sin decirme a dónde iba. Una noche lo seguí. Caminó hasta las afueras del pueblo, hasta un lugar cerca de donde vivía Dago. Ahí se encontró con otras personas, gente que yo no conocía. Todos formaron un círculo y empezaron a hacer lo mismo que había hecho Dago años atrás. Los cánticos, las velas, los símbolos dibujados en el suelo. Me escondí entre los árboles viendo todo desde lejos. Mi corazón se rompió al darme cuenta de que mi hijo estaba practicando lo mismo que lo había salvado, pero que ahora lo estaba consumiendo de otra manera. Al día siguiente lo enfrenté. Le grité, le pregunté qué estaba haciendo, por qué se estaba metiendo en esas cosas. Horacio me miró con unos ojos que ya no parecían los suyos. Me dijo que yo no entendía nada, que él había descubierto un poder que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Me dijo que Dago le había enseñado muchas cosas, que ahora él podía ayudar a otras personas como Dago lo había ayudado a él. Le dije que eso estaba mal, que eran cosas del demonio, que tenía que dejar todo eso. Pero Horacio ya no me escuchaba. Discutimos durante horas. Él insistía en que no había nada malo en lo que hacía, que solo estaba aprendiendo, explorando. Yo le dije que mientras viviera bajo mi techo, no iba a permitir esas cosas. Él me respondió que entonces se iría de la casa. No pensé que lo haría en serio. Pero esa misma noche, Horacio empacó sus cosas y se fue. Tenía apenas 17 años. Yo intenté detenerlo. Le rogué que se quedara, que lo resolveríamos juntos. Pero él salió por la puerta y no volteó atrás. Me quedé parado en la entrada de la casa viendo cómo se alejaba en la oscuridad. Esa fue la última vez que vi a mi hijo con vida. Los primeros meses no supe nada de él. Pregunté por todos lados, pero nadie sabía dónde estaba. Rosa me dijo que alguien lo había visto en un pueblo vecino, pero cuando fui a buscarlo, ya no estaba ahí. Era como si hubiera desaparecido. Yo no podía dormir, no podía comer bien. Me la pasaba pensando en él, preguntándome si estaría bien, si tendría dónde dormir, qué estaría comiendo. Pasaron 6 meses. Una tarde, mientras estaba trabajando en la tienda, llegó un hombre que yo no conocía. Me preguntó si yo era Augusto, el papá de Horacio. Le dije que sí. El hombre bajó la mirada y me dio la noticia que me destrozó el alma. Horacio había perdido la vida en un pueblo a 3 horas de aquí. Me quedé sin aire. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté al hombre qué había pasado, cómo había sucedido. Él me contó que Horacio había llegado a ese pueblo hacía unos meses, que se había quedado en una casa abandonada en las afueras. La gente del pueblo empezó a notar cosas extrañas. Decían que por las noches se escuchaban cánticos, que se veían luces raras desde esa casa. El hombre siguió contándome. Me dijo que Horacio había empezado a ofrecer sus servicios, que decía que podía resolver problemas que nadie más podía resolver. Algunas personas fueron a verlo. Una de ellas era una muchacha joven, de unos 20 años, que tenía problemas con su pareja. Ella le pidió a Horacio que hiciera algo para que su novio volviera con ella. Horacio hizo un trabajo, un ritual, pero algo salió muy mal. Pocos días después la muchacha empezó a sentirse mal. Tenía fiebre alta, delirios, decía que veía sombras que la perseguían. La llevaron al hospital, pero los doctores no encontraban nada. Igual que me había pasado a mí con Horacio años atrás. La muchacha empeoró rápidamente y en una semana perdió la vida. Los papás de la muchacha, desesperados y llenos de dolor, empezaron a investigar. Hablaron con la gente del pueblo y varios les dijeron que la muchacha había ido a ver a Horacio. Encontraron el cuaderno de la muchacha, donde ella había escrito sobre el ritual que Horacio había hecho. Los papás se llenaron de rabia. Convencieron a varias personas del pueblo de que Horacio era el responsable de lo que le había pasado a su hija. Una noche, un grupo de hombres del pueblo fue a buscarlo a la casa abandonada donde vivía. Lo sacaron a la fuerza. Estaban furiosos, ciegos de coraje. Le gritaban. Lo acusaban de haber terminado con la vida de la muchacha. Horacio intentó explicarles que él solo había querido ayudar, que no sabía que había salido mal. Pero ellos no quisieron escuchar. El hombre que me contaba esto bajó la cabeza.
Me dijo que los hombres del pueblo le habían dado una golpiza a Horacio, que habían sido muchos, que estaban muy enojados, que cuando terminaron lo dejaron ahí tirado. Alguien llamó a una patrulla, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Mi hijo había perdido la vida ahí mismo, solo, en un pueblo donde nadie lo conocía realmente. Yo me derrumbé. Caí de rodillas ahí mismo en la tienda. El hombre me ayudó a levantarme. Me dio un papel con la dirección de donde estaba el cuerpo de mi hijo. Tuve que ir a reconocerlo, a hacer todos los trámites. Cuando vi a Horacio ahí, en esa plancha fría, no parecía mi hijo. Su rostro estaba desfigurado por los golpes. Yo lo abracé y lloré como nunca había llorado en mi vida. Lo traje de vuelta al pueblo. Hicimos un velorio pequeño, solo Rosa y algunos vecinos fueron. Nadie más. La gente del pueblo sabía a qué se dedicaba Horacio, y muchos no quisieron acercarse. El padre Tomás aceptó darle una misa, aunque me dijo que tendría que rezar mucho por el alma de mi hijo. Yo solo asentí, ya no tenía fuerzas para nada. Han pasado 2 años desde entonces. 2 años en los que no he podido vivir en paz. Me pregunto todos los días si fue mi culpa. Si no hubiera llevado a Horacio con Dago, tal vez habría perdido la vida por la enfermedad, pero al menos habría sido en paz, en su cama, rodeado de su familia. En cambio, lo salvé para que terminara metido en ese mundo oscuro que finalmente lo destruyó. A veces, por las noches, escucho ruidos en mi casa. Pasos, murmullos. No sé si es mi imaginación o si es algo más. Hay noches en las que siento que alguien está parado junto a mi cama, viéndome dormir. Otras veces escucho la voz de Horacio llamándome desde algún lugar de la casa. Pero cuando voy a buscar, no hay nadie. Rosa me dice que debería mudarme, que debería dejar este pueblo y empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo no puedo irme. Siento que si me voy, estaría abandonando a Horacio por segunda vez. La primera vez lo corrí de mi casa, y eso terminó con su vida. No puedo volver a dejarlo. El padre Tomás viene a bendecir mi casa cada mes. Me dice que rece, que pida perdón, que tenga fe. Yo lo hago. Rezo todos los días. Le pido a Dios que perdone a mi hijo, que lo tenga en un lugar de paz. Pero en el fondo, no sé si hay perdón para lo que hicimos, para las puertas que abrimos. Esta es mi historia. La historia de cómo el amor de un padre por su hijo nos llevó a ambos por un camino del que no había regreso. Si alguien escucha esto y está pensando en buscar ayuda en lugares oscuros, por favor, no lo haga. El precio siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Yo pagué con la vida de mi hijo, y ahora vivo cada día con ese peso en el alma. Hay noches en las que desearía haber dejado que las cosas siguieran su curso natural años atrás. Al menos así Horacio estaría en paz, y yo también. Pero uno no puede regresar el tiempo. Solo puede vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y yo viviré con las mías hasta el día en que me toque partir de este mundo. Que Dios nos perdone a todos.